Soy Sergio Guerra y sean bienvenidos a Diálogos Judiciales. Este programa tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado para promover y difundir la cultura de la legalidad. Estamos en la señal de Canal 28 y hoy vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. Está con nosotros Andrea Cecilia Medrano Gómez y pues vamos a ver un video para conocer más aspectos relacionados con su trayectoria profesional. Adelante. Andrea Cecilia Medrano Gómez es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey. Cuenta con experiencia profesional en materias de Derecho Notarial, Derecho Procesal Civil, Derecho Administrativo y Amparo. Actualmente se desempeña como abogada en operaciones de la empresa Home Depot México con el puesto de coordinadora Región Norte. Ha publicado diversos artículos académicos, entre ellos diferencias entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, así como qué es el INE y cómo se conforma. Regresamos. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Tú? Por nada, estoy también bien y pues agradezco que hayas aceptado la invitación para participar en este programa. Agradezco mucho que estés aquí y pues que nos comentes acerca de este tema que comentábamos hace unos momentos relacionado con el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. Andrea, ¿nos podrías dar una introducción de este tema, algunas cuestiones preliminares para invitar al auditorio a que se quede con nosotros? Claro que sí, Sergio. Primero que nada, yo te agradezco a ti por invitarme aquí el día de hoy a hablar de este tema pues que me resulta por demás interesante y un tema que he venido estudiando y desarrollando a lo largo de mi práctica y de mi formación. Sí. El particular como autoridad responsable, y yo lo enfoco mucho con la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es un tema que, si bien en México ha tenido cierta controversia, poco a poco se ha ido desarrollando. Sí. Y bueno, partimos, yo creo que es importante remitirnos al 2 de abril del 2013, que es cuando se da la publicación de la nueva ley de amparo. Como sabemos, esta ley trae consigo diversas innovaciones y evoluciones, principalmente a la impartición de justicia en el sistema jurídico mexicano. Así es. Como sabemos, hay un gran impacto en el artículo 5 de dicha ley al considerar en la fracción segunda la posibilidad de atribuir al particular el carácter de autoridad responsable cuando éste realice actos que sean equivalentes a los de la autoridad, los cuales tienen la característica de ser actos coercitivos, unilaterales e imperativos. Andrea, me resulta importante recalcar esto que comentas. Entonces, en el 2013 implicó un parteaguas para el trámite del juicio de amparo al incorporar la posibilidad de que el amparo proceda, o sea, el juicio de amparo también proceda contra actos de particulares, pero hay una excepción siempre y cuando estos realicen actos que sean equivalentes a los de la autoridad. Muy bien. Y ahí el tema de interés, que es lo único que se menciona. Qué interesante. ¿Y cómo estaba antes? O sea, ¿qué pasaba antes con los actos de particulares? Porque, como todos saben, el juicio de amparo es una herramienta que tenemos en México para controvertir actos de autoridad. Esto implica que cualquier autoridad administrativa, judicial, ya sea penal, civil, mercantil, familiar, esos actos que emiten a través de, por ejemplo, resoluciones judiciales, pues pueden estar sujetas a controversia en un juicio de amparo. O sea, está el juicio de amparo para precisamente analizar esos actos y verificar si, como tú señalaste al inicio, vulneran derechos fundamentales. Pero ¿en qué medida un acto de particular podría vulnerar derechos fundamentales y eso de pie a que proceda el juicio de amparo, Andrea? Así es, Sergio. Pues como comentas, a partir de la nueva publicación de la ley de amparo en el año 2013, que es cuando se da la inclusión a esta posibilidad, es que se evoluciona principalmente el concepto de lo que por años se venía entendiendo por autoridad responsable. Muy bien. Con anterioridad esto no era posible
y también considero importante que retomemos la iniciativa, la reforma, perdona, que se da en el año de 2011, la reforma de derechos humanos y la reforma en materia de amparo, en la que se busca ampliar la protección pues a los derechos fundamentales, vaya. Entonces, a partir de ahí podemos decir que es cuando empieza a evolucionar el sistema y se da en 2013 la nueva ley de amparo, en la que ya se incluye también como parte de brindar esta mayor protección, la posibilidad de que el particular también pueda ser considerado como autoridad a efectos de juicio de amparo. Muy bien, y bueno, esta pequeña introducción nos coloca en contexto para entender de lo que vamos a tratar en el programa y pues prácticamente nos vamos a mover en dos puntos jurídicos importantes, que es por un lado el juicio de amparo y por otro los particulares como prácticamente sujetos a revisión a través precisamente del juicio de amparo. ¿Algo que quieras comentar adicionalmente para cerrar esta introducción y ahora sí remitirnos al diálogo que vamos a tener respecto al tema en particular? Pues solamente me gustaría comentar, este tema me parece fascinante y considero que es un tema del que deberíamos de estar hablando, deberíamos de seguir estudiando y pues muchas gracias, qué bueno que tenemos esta oportunidad de utilizar este foro para hablar de este tema. Adelante y muchas gracias de nuevo. Muy bien, Andrea, pues ya vimos esta pequeña introducción relacionada con el tema, ese contexto, ese repaso de lo que vamos a tratar. Y primero que nada, me gustaría preguntarte, ahora sí específicamente, ¿qué podemos entender por el juicio de amparo? Bueno, pues mira, el juicio de amparo es el medio de defensa extraordinario que tenemos las mexicanas y los mexicanos para salvaguardar nuestros derechos humanos, los cuales pueden verse afectados por actos o por normas, y este proceso puede ser por medio de dos vías procesales, vaya la redundancia, el amparo directo y el amparo indirecto. Sin embargo, a efectos del tema que vamos a platicar el día de hoy, nos estaremos enfocando únicamente en el juicio de amparo indirecto. Perfecto. Entonces, estas dos vías que tú comentas, el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto, representa una herramienta para que cualquier persona en México, única y exclusivamente en México, pueda controvertir los actos que emiten las autoridades en México, desde luego, pero también particulares, que es lo que vamos a estar desmembrando a través de este programa. Me llamó mucho la atención también lo que comentabas en relación con la vulneración o violación a derechos humanos. ¿Nos podrías poner un ejemplo, centrándonos única y exclusivamente en el juicio de amparo indirecto? Tú referías que contra normas o contra actos en específico, ¿cuándo y en qué momento una persona puede detectar o identificar esa vulneración a un derecho fundamental para que haga uso del juicio de amparo indirecto? Bueno, pues mira, como comentaba, el juicio de amparo indirecto resulta ser la vía idónea para reclamar la mayoría de actos que sean provenientes de la autoridad, a diferencia del juicio directo. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando se emite una nueva ley y esta afecta mi derecho, no sé, si la ley es en materia de salud, afecta mi derecho a la salud. Podría ser también el derecho al libre tránsito en caso de que sea alguna ley de circulación, alguna norma de circulación. Entonces, esa ley es un acto que puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto. Indirecto, así es. Muy bien, perfecto. Pues qué interesante saber que tenemos esas herramientas, porque pareciera que las leyes, por ser leyes, ahora sí que ya no podemos hacer nada y tenemos que cumplirlas, pero no es así. O sea, podemos nosotros someter a debate lo que en dado caso nos genere alguna violación a un derecho derivado de esa legislación, precisamente a través del juicio de amparo indirecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya una vez que comentamos esta relatoría de la importancia, trascendencia y sobre todo procedencia del juicio de amparo, específicamente indirecto, ¿nos podrías comentar qué podemos entender
por las partes en el juicio de amparo? ¿Existe un catálogo, un listado de personas o sujetos que pueden intervenir en el juicio de amparo? O sea, ¿cualquier persona puede hacerlo o la ley especifica exactamente cuáles son esas personas o partes? Sí, mira, pues esto resulta muy interesante y podemos encontrar el fundamento legal en el artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, en la cual se da precisamente un tipo de listado de quiénes serán a efectos de juicio de amparo partes. Muy bien. En primer lugar tendremos al quejoso, que es la persona que va a promover el juicio y vaya, pues es la persona sobre la cual recae el acto que se va a reclamar. Se le llama quejoso. Quejoso. Muy bien. Quejoso. Así es, precisamente porque él presenta la queja de que recibió una afectación en sus derechos. A sus derechos humanos. Así es. Muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos Al quejoso. O quejosa. O quejosa. En segundo lugar tenemos a la autoridad responsable, que es aquella que dicta, ordena o ejecuta el acto que le está causando algún perjuicio al quejoso. Y la importancia de esto es que a partir del año 2013, como comentábamos, se incluye en este artículo, en la fracción segunda, la posibilidad de que también el particular tenga el carácter de autoridad responsable y se hace la aclaración de que será así cuando éste realice actos que sean equivalentes a los de la autoridad. Muy bien, entonces pues prácticamente llevamos 3 sujetos, que es el quejoso, la quejosa o quejosos, ¿no? Porque pueden ser varios. Pueden ser varios, así es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la autoridad responsable. Y en la autoridad responsable, Andrea, tenemos una limitación a que ciertas autoridades puedan estar como exentas de la promoción del juicio de amparo contra sus actos, o puede ser cualquier autoridad de México. No, la autoridad que será considerada en el juicio de amparo como autoridad responsable será la que realice un acto que tiene que cumplir con 3 características principales, es decir, que sea un acto coercitivo, un acto imperativo y un acto unilateral. También se dice en esta misma fracción que será autoridad responsable la que realice un acto que derive de una ley. De una ley, precisamente eso es lo que me llama la atención, porque al fin de cuentas las autoridades están sujetas con base en la ley que las crea. Así es. Y las autoridades no actúan solas, actúan precisamente con base en una norma jurídica. A las disposiciones jurídicas. Así es. Andrea, y pues ¿qué te parece si regresando de este pequeño bloque vamos a comentar estas características que mencionabas de la autoridad responsable, que mencionabas que es coercitivo, imperativo y unilateral. Y unilateral, porque precisamente esas características son las que influyen en que un particular, cualquiera, pueda estar sujeto a la promoción de un juicio de amparo contra algún acto que haya propiciado alguna violación de derechos fundamentales a los quejosos. Pero vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos, estamos en Canal 28 y pues regresamos de esta pausa. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos a través de la señal de Canal 28 y te invito para que nos sigas en redes sociales y estés al pendiente de toda la programación que tenemos para ti en Canal 28. Y bueno, pues estamos con nuestra invitada, Andrea Cecilia Medrano Gómez. Estamos comentando un tema legal, un tema jurídico denominado el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. En el bloque anterior comentábamos un aspecto introductorio del tema y pues nos centramos en 2 aspectos. ¿Cuál es la naturaleza del juicio de amparo? Y finalmente Andrea nos estaba explicando quiénes son las partes en el juicio de amparo. Nos detuvimos en el segundo sujeto legitimado o en la segunda parte, que es la autoridad responsable. Y precisamente reservamos explicar qué se puede entender por estas 3 características de la autoridad responsable que tú mencionabas. ¿Cuál es la finalidad de que sea un acto generado por la autoridad responsable coercitivo, imperativo, y comentabas otra característica? Unilateral. Entonces, ¿qué podemos entender por estos 3 rubros como parte de la autoridad responsable? ¿Qué significan?
Sí, mira, el hecho de que una autoridad emita un acto coercitivo, imperativo y unilateral implica que no hay de otra. El quejoso tiene que cumplir lo que la autoridad está dictando. Muy bien. Y precisamente si el quejoso no está de acuerdo o considera que le está causando algún perjuicio en algún derecho, tiene el recurso de amparo para promover revertir quizá ese cumplimiento que, como tú dices, no queda de otra. Así Precisamente es. el amparo viene a decir, no lo voy a cumplir porque existe esta violación que ya desde luego la va a determinar la autoridad de amparo, ¿no? Que no en todos los casos pues es así, quizá existan algunas cuestiones que la autoridad de amparo pueda considerar para decirle pues tienes que cumplirlo, Así ¿verdad? es. Porque no hay ninguna violación que tú señalas, y bueno, pues eso ya es materia de fondo del juicio de amparo, pero en principio está esa posibilidad, ¿no? De decir, no lo quiero cumplir porque existe. No estoy de acuerdo. Así es, perfecto. Muy bien, Andrea. Entonces, llevamos dos, que es el quejoso, la quejosa, o los quejosos o las quejosas. Uno, dos, que es la autoridad responsable. Y tú comentabas también que es el particular. ¿Existen más personas que pueden intervenir en el juicio de amparo o solamente son estos que acabamos de listar? Sí, tenemos precisamente dos personas más, que es el tercero interesado. Ajá. Y también es necesario que en todo juicio de amparo se le dé el conocimiento al Ministerio Público, dando un total de, en primer lugar, quejoso, Okay. Segundo, la autoridad responsable, Sí. el quejoso, el tercero interesado. Ajá. Y el Ministerio Público. El Ministerio Público, Muy así bien, es. Excelente. Entonces, estas personas legalmente están facultadas para intervenir en el juicio de amparo y pues me parece que ya será finalmente la autoridad de amparo quien determinará si sí existe una violación a derechos fundamentales o no lo existe. Entonces, a manera de recapitulación, ¿por qué te resulta importante hablar del juicio de amparo? O sea, ya vimos sus características, su naturaleza, la importancia de la autoridad responsable, pero ¿por qué resultaría importante hablar sobre esto? Bueno, mira, a mí me parece muy importante hablar del juicio de amparo, me resulta una institución jurídica fascinante, como dice el jurista José Luis Soberanes, resulta ser el puerto más seguro que tenemos las mexicanas y los mexicanos para la protección de nuestros derechos. Muy bien, y pues sí, porque al fin de cuentas, como comentábamos al inicio de este bloque, pues hay veces que no queda de otra y se tienen que cumplir las disposiciones que dicten las autoridades, pero no es así. Si nosotros consideramos como quejosos que no podemos cumplir porque al cumplirlo se viola algún derecho fundamental que tú mencionabas en el bloque anterior, como por ejemplo la salud, el libre tránsito, la vivienda, por ejemplo, etcétera. O sea, un catálogo de derechos humanos que si los mencionamos ahora no terminaríamos de incluirlos, pero que al fin de cuentas, pues el juicio de amparo es una herramienta mexicana que tenemos para controvertir esos actos de autoridades, pero también de particulares, que es precisamente el tema de este programa. Oye, Sergio, y de hecho me gustaría hacer la aclaración, no solamente es de cuestiones en las que el quejoso no esté de acuerdo, sino también puede ser cuando ya se dio una acción, cuando ya hay un acto y ese acto está causando alguna afectación a alguno de mis derechos. Lo que se hace por medio del juicio de amparo es buscar que se restituya la acción para brindar la protección a mi derecho. Perfecto. Entonces el juicio de amparo también tiene ese abanico de posibilidades de no solamente centrarse en la existencia de un acto por sí mismo, sino también pudiera ser alguna omisión de la autoridad responsable que implique alguna vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama la atención un aspecto y creo que también recae, salvo tu mejor opinión, en los quejosos ser puntuales en exactamente qué tipo de violación pudiera presentarse. O sea, me parece que si no lo dice el quejoso, pues la autoridad de amparo difícilmente pudiera detectar esa violación. O sea, hablando en términos coloquiales, pues no tenemos jueces de amparo tocando a las puertas de nuestra casa y diciendo, disculpe, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Hay alguna violación a derechos fundamentales que me quiera decir? O sea, no es así, ¿verdad? O sea, ¿qué pudieras recomendar como primer consejo a las personas
que están involucradas en temas jurídicos o que resienten estas violaciones, ¿qué consejo les pudieras dar para redactar puntualmente esa violación que van a hacer saber a la autoridad de amparo? Bueno, pues como bien comentas, este es un recurso que está a disposición de las personas que estemos dentro del territorio nacional. Vaya, es el recurso que podemos utilizar para hacer valer o para defender nuestros derechos fundamentales. Sí. Una recomendación es ser lo más claro posible. Okay. Y bueno, como habíamos comentado, la autoridad es la que se encargará de decirnos si efectivamente hubo alguna acción que afectara o si realmente el quejoso puede estar equivocado y la acción que está él reclamando está fundamentada por alguna ley y no causa algún efecto en los derechos humanos de la persona. Muy bien. Mi consejo sería pues ser muy claros, tener el conocimiento de que pues tenemos que proteger nuestros derechos humanos. Muy bien, y precisamente la particularidad de que el juicio de amparo proceda contra estos actos es lo que también da pie a los quejosos a que sean claros, a que sean puntuales en sus manifestaciones, para que así la autoridad de amparo pues pueda precisamente retomarlas, hacerse cargo de ellas y resolverlas en cualquier sentido. Así es, eso que comentas es muy importante, tenemos que ser muy puntuales y muy claros respecto a lo que estamos reclamando o lo que estamos manifestando. Para ello la recomendación pues podría ser a lo mejor acudir con algún abogado que tenga el conocimiento, que pueda dar una mejor guía de los pasos a seguir, brindar un acompañamiento con las personas para que evidentemente no estamos solas y este recurso es excepcional y ayuda, es un recurso por el cual, como hemos comentado, podemos proteger nuestros derechos. Y pues qué mejor que hacerlo de la mano de una persona que sepa del tema, ¿verdad? Claro, porque al fin de cuentas todos los mexicanos y todas las mexicanas pues no sabemos todo lo que se deba conocer del juicio de amparo, no conocemos las formalidades que contiene la ley de amparo, pero pues un especialista en la materia como un abogado principalmente pues puede hacerse cargo de cumplir puntualmente esas formalidades. Así es. Y bueno, Andrea, ya nos comentaste por qué es importante hablar del juicio de amparo en general, cuáles son esas particularidades que hay que tomar en cuenta para acudir a presentar nuestra demanda de amparo, pero me gustaría también que comentaras de manera especial qué es lo que te despertó el interés de investigar sobre el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. Bueno, pues mira, este tema me resulta fascinante, por demás interesante, porque aparte es un tema que conocí en la práctica, un tema del que honestamente no tenía el conocimiento, despertó en mí ese interés y para ello me puse a investigar, me di cuenta que es necesario remitirnos, como comentábamos en la introducción, a la publicación que se da el mes de abril del año 2013. Claro. Con la publicación de la nueva ley de amparo. Es importante, esta ley de amparo deriva de una iniciativa que se presenta en el año de 2011. Sabemos que en el año de 2011, ya más adelante lo comentaremos, sucedieron grandes impactos al sistema jurídico mexicano. Sin embargo, se da la presentación en este año y no es hasta 2 años más tarde en los que se da la publicación de la nueva ley de amparo. Perfecto. Esta nueva ley de amparo trae diversas innovaciones al sistema jurídico mexicano y la que resulta ser de mi particular interés es precisamente la inclusión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, un término que también es fascinante. Sí, claro, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Para continuar en este mismo sentido, ¿qué nos podrás decir acerca de esto? O sea, ¿qué es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales? ¿Es algo que se encuentra regulado? ¿Es algo que emana de la teoría? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es una doctrina internacional, también conocida como la doctrina de Madrid-Wirkung, por su origen alemán. Y esta doctrina, esta eficacia, lo que propone es que no solamente el Estado es aquel que puede vulnerar tus derechos fundamentales, sino que también puede serlo un particular, un tercero. Perfecto. De ahí lo que tú señalas de que en acatamiento con esta doctrina se incluye en 2013 en la ley de amparo la posibilidad de que un particular pueda estar sujeto a que se presente en su contra un juicio de amparo
por vulnerar derechos fundamentales. Y bueno, desde luego pareciera que el juicio de amparo ya es global, o sea, ya se encuentra también globalizado, se podría decirlo de esa manera, al incluir esta teoría alemana que me parece ya tiene algún tiempo en el sistema jurídico internacional. Así es. Pero específicamente, y hablando desde luego de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y que surge de la doctrina alemana, ¿cómo se origina esta doctrina? Bueno, pues como te comentaba, esta doctrina tiene su origen en Alemania, particularmente el año de 1951, que es cuando el entonces senador de Hamburgo, Erich Lott, abiertamente se opone a las películas que eran dirigidas por el cineasta Veit Arlan, pidiendo al público que no viera las películas y dando así paso a una campaña de desprestigio en contra de las películas de este cineasta. Wow. Entonces el cineasta prácticamente estaba en el ojo del huracán, digámoslo de alguna manera. Así es. Porque pues otra persona que no era autoridad en Alemania invitaba a las personas a no ver la película que creó. Qué interesante. ¿Y qué te parece si reservamos comentar más aspectos relacionados con este interesante suceso de 1951? O sea, ya tiene tiempo considerable para continuar explicando a nuestro querido auditorio este tema. Y pues vamos a una pausa. Yo los invito para que nos sigan en redes sociales y sobre todo estén al pendiente de la programación de Diálogos Judiciales. Regresamos en un momento. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos en la señal de Canal 28 y justo ahora comentamos con Andrea Cecilia Medrano Gómez un tema muy interesante relacionado con el amparo, y es precisamente el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. A lo largo de este programa, Andrea, pues hemos venido comentando la importancia del juicio de amparo y sobre todo su presencia en México como herramienta para todas aquellas personas que pretendan combatir actos, omisiones, ya sea de particulares o de autoridades responsables que vulneren derechos humanos. O sea, un quejoso, unos quejosos, unas quejosas alegan esta violación y el juzgador de amparo determinará en su caso si existe o no tal violación a derechos fundamentales. En el anterior bloque cerrábamos con la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y tú nos referías que este término surgió en Alemania. Así es. Precisamente en un contexto histórico en 1951, en donde precisamente una persona se sentía pues violentada de sus derechos humanos por un particular. Entonces, ¿nos podrías comentar más detalles sobre lo que pasaba en ese entonces? Porque al fin de cuentas eso es lo que generó lo que ahora tenemos en México, o sea, que el juicio de amparo proceda contra de particulares. Pues mira, como te comentaba, el que era entonces director del Senado, Erich Lott, empezó campañas de desprestigio en contra de las películas del cineasta Veit Harlan con el argumento de que las obras del cineasta contenían propaganda antisemita. Esto además resultó ser emblemático porque, bueno, pues se dio al inicio de la posguerra en Alemania y pues sabemos el contexto histórico que Alemania estaba pasando. Sí, claro. Entonces, como consecuencia de las acciones de Erich Lott, él mismo fue demandado civilmente ante el Tribunal Regional Alemán y ahí mismo fue condenado en fallo de primera instancia a pagar por los daños y perjuicios que había causado al cineasta en sus obras, vaya. Evidentemente, pues Erich Lott no estuvo de acuerdo con esta resolución, por lo que él procede a interponer una demanda constitucional en contra de la sentencia pronunciada por el juez. Esto lo hizo ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en donde, bueno, pues terminó dictando sentencia a favor de Erich Lott, amparando la protección al derecho de libertad de expresión.
Muy bien. A partir de este momento, esta doctrina que te comento, es la Sí. doctrina de Madrid-Wirkung, empezó a tener gran impacto en la mayoría de los países europeos principalmente. Países como España lo adaptaron, lo desarrollaron en su sistema y bueno, posterior fue cuando se empieza a venir esta doctrina a los sistemas latinoamericanos. Hasta la fecha este tema ha sido un tema de gran controversia porque, bueno, pues ha sido una doctrina muy comentada entre doctrinarios, jurisconsultos, expertos, Claro. y a la fecha sigue siendo una doctrina que ha sido aceptada por muchos, pero pues también sigue siendo criticada por muchos otros. Sí, claro, y fíjate todo el tiempo que tuvo que pasar para que aterrizara en México Así es. la posibilidad de que el juicio de amparo procediera contra un particular. Y bueno, pues desde luego estamos en un contexto histórico diferente en México, ya no suceden cosas que pasaban en 1951, principalmente en México, entiendo que en Alemania tampoco, pero que finalmente pues se incluyó legalmente en México esta posibilidad de que el juicio de amparo procediera contra actos de particulares que violen derechos fundamentales. Y bueno, creo que también para cerrar estos comentarios de la doctrina alemana, que ha sido retomada por algunos países mexicanos, perdón, algunos países latinoamericanos, a manera de conclusión respecto de este tema de la eficacia horizontal de los derechos humanos, perdón, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿nos podrías comentar el impacto específico en el sistema mexicano? Sí, claro, mira, como te comentaba, en el año 2013 se da pie o se da inclusión a esta doctrina en nuestra ley reglamentaria, y esto también lo podemos relacionar un poco con las reformas que te comentaba hacer en el año de 2011, la reforma de amparo y la reforma en materia de derechos humanos, en la que se busca brindar una mayor impartición de justicia, una mayor protección al gobernado. Entonces, a partir de todos estos contextos que tuvieron gran impacto en la doctrina internacional primero, es que México dice, oye, es momento de que nosotros también lo incluyamos a nuestro sistema. Entonces, bueno, pues esos son los dos pasos que suceden para que se incluya en el sistema jurídico mexicano en el año de 2013 la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, para que se reconozca en nuestro sistema jurídico. Así es. Esto tiene un gran impacto porque, bueno, principalmente conlleva a efectos de juicio de amparo el hecho de que se deja de lado una conceptualización que por años se había adoptado respecto a lo que se entendía por autoridad responsable. Y pues esa es la razón de que resulte un tema controversial que nos está obligando a dejar el concepto que por años se adaptó, se aceptó, y es momento de brindar como un nuevo rumbo a los conceptos. Sí, claro, y sobre todo me parece que lo que tú bien comentas relacionado con el impacto en el sistema mexicano, pues es simple y sencillamente que se hizo la inclusión en el sistema jurídico mexicano, porque las autoridades deben actuar en la medida en que su marco jurídico se los permita. De otra forma no podemos entender la actuación de una autoridad. Una autoridad en general en México ejecuta sus actuaciones con base en un marco jurídico. Si el marco jurídico no se los permitía antes de 2013, pues era prácticamente imposible que la autoridad de amparo admitiera juicios de amparo contra particulares, y pues es precisamente la influencia desde 1951 la que motivó que se incluyera este tema en el sistema jurídico mexicano. Pero también me llama la atención algo, Andrea, relacionado con esta distinción entre lo constitucional, lo legal, este cuerpo normativo que a veces se encuentra jerárquicamente constituido en México, porque por ejemplo pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como referencia prácticamente intocable de nuestro sistema jurídico, como punta de lanza de todo ese bagaje jurídico de leyes, reglamentos, normativas administrativas, y que prácticamente la Constitución está
por encima de todo. Así es una visión que podemos ver de manera muy breve respecto a la importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esto que comentamos de la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, ¿se incluyó en la Constitución o simplemente se previó como un tema legal? No. Directamente no es una figura constitucional, no se contempla en la Constitución como sucede en otros sistemas latinoamericanos, como tenemos el caso de Colombia y de Argentina, que incluyen en su sistema esta doctrina como una figura constitucional. En México sucede por medio de una ley reglamentaria, que tenemos la ley de amparo. La ley de amparo. Así es. Entonces, esto también resulta ser muy importante porque el hecho de que el particular como autoridad responsable, vaya, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que es lo que da pie a que el particular pueda ser considerado como autoridad responsable, es necesario es idóneo que sea considerado dentro de la Constitución para darle mayor rigidez, claro, para dar una mayor consolidación a esta institución jurídica, cuestión que pues por el momento no se ha dado en el sistema jurídico mexicano. Y retomando un poco la importancia que estábamos comentando de esto, del impacto que tiene este sistema en México, pues nace también de una necesidad de que el particular, como bien dice el doctor Fixamudio, no solamente se ve afectado en sus derechos por autoridades propiamente dichas, sino que representa hoy en día una doble amenaza. Es decir, se encuentra amenazado por el poder estatal, por los órganos estatales y también por poderes políticos, económicos, sociales. Entonces, pues bueno, es momento de que se brinde la protección en toda la amplitud al ciudadano. Me llama la atención esto de la amenaza, porque al fin de cuentas el ciudadano o las personas que vivimos en México, pues de cierta forma nos sometemos al Estado, estamos bajo la influencia de las determinaciones que dicta el Estado a través de sus autoridades, sean federales, estatales, municipales, de donde sea, y pues esas amenazas que bien comenta el doctor Fixamudio, pues se pueden remediar a través del juicio de amparo. Claro. Se pueden someter a discusión a un juzgador de amparo y es precisamente el juzgador de amparo quien va a determinar finalmente si existe o no una violación o si de plano sí existe y dicte las medidas necesarias pues para evitar esa amenaza, para destruirla y restituir al quejoso pues en sus derechos que se encuentran violados. Precisamente también esa es otra de las maravillas de esta institución jurídica del particular como autoridad responsable, que ya no solamente el ciudadano se tiene que proteger frente al Estado, sino que también es protegido por el Estado frente a los actos que pueden ser provenientes de terceros. Sí, claro, porque si al fin de cuentas el Estado pudiera influir en dictar actos o omitir ciertas cosas para afectar al ciudadano, pues también el propio Estado debe proporcionar esas herramientas para que el ciudadano las combata, ¿no? Claro. O sea, sería prácticamente un medio no conveniente para las personas recibir esas amenazas, pero no tener prácticamente herramientas para combatirlos. Estaría atado de manos frente a un sometimiento del Estado que pues vulnere sus derechos humanos sin posibilidad de alegar absolutamente nada. Así ¿verdad? es, pues es obligación también del Estado brindarnos los recursos, los elementos para que el ciudadano se sienta protegido en todos sus ámbitos. Sí, claro. Y para eso está el juicio de amparo. Para eso tenemos el juicio de amparo. Y lo que comentábamos a lo largo de este programa. Andrea, tú comentabas algunos países, y pues ya dijimos que en México no está esa inclusión a nivel constitucional, pero en los países que ponía sobre la mesa, ¿sí está considerada la figura de la procedencia de algún juicio, algún recurso contra particulares o no? Sí, mira. Un ejemplo que me encanta utilizar es Colombia.
Colombia ha desarrollado la acción de tutela de los derechos fundamentales por violaciones procedentes de particulares de manera detallada y como una institución constitucional, estableciéndolo así en el artículo 86 de la propia Constitución, que un particular puede afectar o puede vulnerar los derechos fundamentales. Y lo que resulta muy interesante de este caso es que Colombia utiliza la ley reglamentaria, la ley auxiliar, como método o como medio más bien para establecer algunos supuestos en los que el particular estará actuando como autoridad y que pueden llevar a la vulneración de algún derecho de algún ciudadano. Cuestión que es distinta en México, ya que, como sabemos, México utiliza la ley reglamentaria para establecer estas cuestiones que considero serían interesantes tenerlas desde nuestra Carta Magna. Fíjate que la Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues me parece que es muy completa, compleja, es un cuerpo normativo robusto. Y pues sería interesante ver de qué manera se podría incluir en la Constitución o Carta Magna, como tú señalas, esta figura de la procedencia del juicio de amparo. Pero bueno, finalmente creo que dimos un paso importante en México al incluirla legalmente en la ley reglamentaria. O sea, al fin de cuentas ya está, esté donde esté en la norma, pues ya la tenemos en México, ya se está implementando y ya está la posibilidad de que una persona promueva un juicio de amparo contra un particular. Actos provenientes de un particular. Así es, actos provenientes de un particular. Muy bien, Andrea, pues vamos avanzando en este tema, el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. Vamos a hacer una pausa y pues continuamos hablando sobre estos aspectos importantes que tú bien conoces. Yo invito a nuestro querido auditorio a que siga con nosotros en Diálogos Judiciales y nos siga en redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerden, estamos desde la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos platicando con Andrea Cecilia Medrano Gómez, un tema muy interesante que ha surgido y ha prácticamente generado muchos comentarios. Hemos dejado muchos temas sobre la mesa relacionados con este punto, y es precisamente el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo. Tú nos has explicado muy puntualmente la importancia del juicio de amparo, cuáles son sus características, cuál es su finalidad sobre todo, y has resaltado las bondades que tiene en México su presencia. Y sobre todo esa transformación que ha tenido el juicio de amparo motivada por una doctrina alemana que surgió en 1951 y que se cristalizó finalmente en México en 2013 con la inclusión de que el juicio de amparo proceda contra particulares. Pues prácticamente nos has platicado esa versión, por decirlo así, conveniente, nos has platicado las bondades, nos has platicado lo que tenemos legalmente, y que en el país vecino Colombia existe de manera constitucional. Pero viene también esa parte, no gris desde luego, esa parte no mala desde luego, pero me gustaría que también pusiera sobre la mesa, y así lo conozca nuestro auditorio, las deficiencias. O sea, creo que estamos transitando desde 2013 en la posibilidad de que el juicio de amparo proceda contra actos de particulares en los casos que tú nos has señalado, pero también me gustaría que nos comentaras las deficiencias que podemos encontrar en esta figura. Mira, ese tema resulta muy importante e interesante. Si bien es cierto que a partir de ya los sucesos que hemos mencionado se da la inclusión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, principalmente por medio del reconocimiento del particular como autoridad responsable, la regulación o la manera en la que se incluye esta figura en el sistema jurídico mexicano
queda un poco deficiente o presenta ciertas deficiencias, Muy bien. como por ejemplo lo comentábamos, a diferencia de otros países, es que pues es una figura a la que se le debe de dar el carácter de ser constitucional principalmente. Creo que el legislador se queda un poco corto en cuanto al entendimiento, a lo que se debe de entender por autoridad, por particular como autoridad responsable. Muy bien. Se da una definición un poco corta, un poco concisa, de tal manera que queda a criterio del juzgador, pues ahora sí que dar la interpretación de qué es lo que se debe de entender por autoridad responsable. Así es. Sí, y sobre todo me parece que así como la ley de amparo establece en qué forma una autoridad responsable, no siendo particular, sino simple siendo autoridad, pues en México también existe una diversidad de particulares que pueden motivar alguna violación a derechos fundamentales. Entonces esa sería la primer deficiencia que tú verías y que desde luego me parece que se ha comentado en la doctrina a través de los juristas mexicanos, han puesto sobre la mesa este debate de elevarlo a rango constitucional, y pues esa deficiencia, como tú comentas, se podría colmar haciendo una descripción más puntual sobre la forma en que el juicio de amparo proceda contra particulares. ¿Qué otro tema podrías comentar acerca de estas deficiencias? Mira, me gustaría leerte cómo está regulado en el artículo 5º, fracción segunda, que dice que a efectos de juicio de amparo será procedente el mismo en contra de particulares cuando estos realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esta última parte podemos admitir, si la analizamos, podemos admitir que queda un poco corta al no determinar cuáles tipos de funciones serán aquellas determinadas por una norma. Lo menciona de manera muy general. Sería conveniente que estuviera un poco más específico de cuáles serán esos actos, cuáles serán esas normas. ¿Serán todas las normas? ¿Serán todos los actos? Sí, porque así como tenemos particulares en México, también tenemos normas en México. Entonces, ¿de qué forma un particular puede aplicar una norma general sin dejar de ser particular? Pareciera que hasta prácticamente seguiría siendo una autoridad tal cual. Así es. Porque ya dijimos al inicio, o sea, una autoridad actúa en ejercicio de lo que legalmente está facultada para ello. No puede actuar al margen de la ley, o sea, tiene que actuar en cumplimiento con una disposición. Precisamente esa parte que mencionas resulta ser muy interesante porque tenemos el caso de las sociedades mercantiles. Así es. Las sociedades mercantiles se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces, bueno, aquí es cuando se dan este tipo de casos en los que decimos, ¿serán todo tipo de sociedades? En este caso, ¿será todo tipo de particulares? ¿Cuáles serán esos actos? Podemos incluso llegar a mencionar que la manera en la que actualmente está detallada, determinada la figura del particular como autoridad responsable, lejos de brindar una mayor protección al ciudadano, en ciertas ocasiones puede crear efectos contrarios, puede limitar esa procedencia. Desde luego. Híjole, pues creo que los juzgadores de amparo tienen una tarea importante de ir determinando en qué casos se da el juicio de amparo contra particulares con las características que tú bien has señalado. Andrea, y bueno, ¿ha habido casos contra particulares? ¿Qué nos puedes comentar acerca de este contexto? Sí, mira, los dos principales casos que tenemos, o bueno, los que fueron más emblemáticos por considerarse como los primeros casos, fue uno en contra de la Barra Mexicana de Abogados y otro contra un club de hockey. Perfecto. Entonces, estos dos sujetos, o sea, la Barra Mexicana de Abogados y el club de hockey, fungieron como autoridad, o sea, prácticamente el amparo se promovió contra actos que emitieron estos dos particulares, o sea, la Barra Mexicana y el club de hockey. Así es, fueron considerados, se consideró que las acciones, que los actos que ellos emitieron debían ser considerados como actos equivalentes a los de la autoridad, por lo que se les da el carácter de la misma a efectos de juicio de amparo.
Perfecto, pues creo que esta referencia puede implicar una invitación para nuestro auditorio a fin de que analicen si existen particulares que ustedes como personas, como posibles quejosos o quejosas, pudieran contemplar la necesidad de presentar un juicio de amparo en su contra. Recuerden que en este caso lo que motiva la promoción del juicio de amparo, y lo ha comentado nuestra invitada Andrea, es la violación a derechos fundamentales. Me parece que hasta resulta lógico detectar en qué caso se da una violación a derechos fundamentales. Lo primero que deben hacer, salvo tu mejor opinión, Andrea, es identificar el catálogo de derechos fundamentales que tenemos a nuestro favor. Pareciera irrisorio pensar que tenemos que tener prácticamente un listado de nuestros derechos e ir palomeando en qué sentido se cumplen o no, dependiendo de nuestra vida cotidiana. Pero realmente no es así, o sea, hay veces que es muy sencillo identificar en qué caso se da este tipo de violaciones. Andrea, y para ir cerrando este tema, algunas cuestiones que nos quisieras compartir relacionadas con tu investigación. Podemos esperar, por ejemplo, alguna próxima publicación. ¿En qué manera has aterrizado lo que tú has comentado aquí en el programa? ¿Existe algo que podamos consultar, un libro, algún material que puedas recomendar a nuestro auditorio respecto a este tema? Sí, pues mira, como te comenté desde el inicio, este tema me resulta muy interesante. Yo he estado trabajando en una comparación particularmente con el derecho español, que es el derecho base. Bueno, sabemos que es Alemania, pero el derecho español lo toma, lo adopta en su sistema de manera tan consolidada que México, cuando lo quiere incluir en el sistema jurídico mexicano, voltea y dice, ¿cómo lo hicieron allá?, para seguirlo, tomarlo como una base. Entonces, bueno, yo he estado trabajando, investigando mucho sobre este tema de el particular como autoridad responsable, acompañado de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, particularmente en una comparación, en una investigación entre México y España, y pues espero muy pronto estarles compartiendo la publicación de mi investigación. Y pues bueno, te pasaré a ti el contacto para que lo compartas. Estaría genial, y creo que este tipo de ejercicios abonan al entendimiento sobre lo que comentas relacionado con el particular como autoridad responsable en el juicio de amparo, porque al final de cuentas estamos empezando en esta nueva regulación legal que se ha dado en México y que se incluye en la ley de amparo, que es discutible si está o no en la ley de amparo, que sí es discutible el hecho que se tenga que elevar a rango constitucional, y sobre todo es discutible la necesidad de ampliar la definición que legalmente y no constitucionalmente se ha dado sobre la figura del particular como autoridad responsable en el juicio de amparo dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Y derivado de esa comparación que tú comentas, estás efectuando y has presentado, ¿qué nos puedes comentar acerca de este acercamiento o respecto a esta comparación que has hecho entre España, Colombia y México? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿A dónde más nos hace falta mirar a nivel internacional para estar al tanto de lo que las necesidades internacionales requieren, principalmente en México? Pues mira, considero que, como mencionas tú, es un tema que está creciendo, está comenzando a ser un poco más tema de conversación, tema de debate, al menos en lo que respecta a México. Entonces, como ahorita puede considerarse un tema todavía nuevo, es necesario que volteemos, que veamos otros sistemas, veamos de la manera en la que lo desarrollaron, cuáles son los elementos, cuáles son las disposiciones que crearon como auxiliares para que México lo podamos seguir complementando. Considero que dimos un gran paso en el 2013 al incluir la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en nuestro sistema, pero considero que, pues, como sabemos, el derecho implica constante avance, constante aprendizaje. Entonces, pues, todavía tenemos trabajo que hacer. El legislador tiene
un gran trabajo que hacer todavía respecto a esta figura. Claro que sí, pues me parece que es este tipo de programas también implican un acercamiento a nuestro auditorio a estos temas que tú bien conoces. Agradezco la participación en este programa y pues reitero la invitación para que cuando tengas el resultado de tu investigación nos puedas compartir puntualmente lo que obtuviste. Y bueno, me gustaría también, hablando de publicaciones, me gustaría obsequiarte este libro que está apareciendo en pantalla y otros más que se editan dentro del Poder Judicial del Estado y que contienen información muy valiosa. También indicar a nuestro querido auditorio que están a su disposición en la liga de acceso que están viendo en pantalla, los pueden descargar, pueden consultarlos y sobre todo pueden compartirlos. Es una invitación para nuestro auditorio pues, para que estén al pendiente, no solamente viéndonos, sino también leyéndonos en estas publicaciones que están apareciendo en pantalla y pues agradecerte finalmente la aceptación a este programa. Muchísimas gracias, Andrea. El agradecimiento es para ti, de verdad que es para mí un honor estar platicando de estos temas, que me invites a este espacio, que lo compartas conmigo para hablar de temas que nos resultan de interés a ambos. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues yo me despido también de nuestro querido auditorio. Los invito para que estén al pendiente de la programación de Diálogos Judiciales, nos sigan en redes sociales, nos dejen sus comentarios y sobre todo pues estén al pendiente de lo que próximamente vamos a tener para ustedes. Recuerden, estamos en la señal de Canal 28, yo soy Sergio Guerra Torres y esto fue Diálogos Judiciales.